Hoping you take that jump, you don't feel the fall. There's no way. Hoping the water rises, you built a wall. Y efectivamente vamos a estudiar profecía. Este espacio es dedicado simplemente para eso. ¿Por qué razón? Se nos ha dicho que Dios es justo, se nos ha dicho que Dios es amor, que es misericordioso, pero ¿tenemos evidencia de ello? ¿Sabes que las profecías nos dan punto a punto cada una de esas evidencias para demostrar, comprobar que Dios es amor? Una vez yo pregunté, ¿será que Dios necesita demostrar su justicia? Y esa persona me respondió, Dios no necesita demostrar nada a nadie. Me dejó calladito. Pero la verdad, esa respuesta me quedó dando vueltas en la cabeza y yo no creo así. La Biblia nos dice que Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué quiere decir? Que el deseo de Dios es revelarse, es que nosotros comprendamos cada uno de sus pasos, cada una de sus decisiones, y eso nosotros lo vamos a comprobar a través del estudio de las profecías. Primero en Daniel y luego Apocalipsis. Y vamos a darnos cuenta que cada una de esas visiones simplemente es la misma visión, solo que va añadiendo más detalles que enriquecen todo el panorama profético a través de la historia desde Daniel hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Pero bueno, vamos directamente. Daniel capítulo 2. Te pongo en contexto. La historia, Nabucodonosor, él tiene un sueño. Él necesita la interpretación de ese sueño. Obviamente, él quedó confundido. Él sabe que lo que ha soñado no es algo común. Tiene un misterio, tiene un mensaje importante. Por lo tanto, él manda a llamar a sus sabios, a sus magos, y les dice, interprétenme el sueño. Entonces los magos, cuéntanos qué soñaste, y obviamente nosotros te lo vamos a interpretar. Pero Nabucodonosor no era ningún tonto. Él sabía que si les contaba el sueño, ellos iban a inventar cualquier tontería por salir del paso. Entonces Nabucodonosor les dice, se me olvidó, se me olvidó. En realidad no se le había olvidado, simplemente él quería que al contarle lo que él había soñado, entonces eso era una garantía del significado. Y los magos se quedaron espantados y dicen, Señor, discúlpanos, pero lo que nos has pedido, nadie lo ha pedido nunca. Es más, solo los dioses pueden saber eso. Nabucodonosor se enfurece y dice, bueno, si ustedes no me pueden decir esto, ¿para qué los tengo? Vamos a volarles la cabeza a todos. Y entre todo ese grupo de sabios estaban también los que estaban estudiando las leyes, las lenguas de los caldeos. Allí estaba Daniel y sus amigos. Daniel pide permiso, pide tiempo. Con sus amigos ora, consultan a Jehová y Jehová revela. Qué importante lección. Antes de tomar alguna decisión necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Es más, Daniel le dijo eso a Nabucodonosor. Rey, lo que yo te voy a decir no viene de mí. La sabiduría la da Dios, Él me la ha revelado. Él pone, quita reyes, por lo tanto, Él da a conocer lo que Nabucodonosor ha soñado. Y Daniel comienza dándole primero el sueño. Tu rey, vistes una estatua, cabeza de oro, sus pechos y brazos de plata, su vientre y muslo de bronce, las piernas de hierro, los pies una mezcla rara de barro con hierro. Y mientras esa estatua estaba toda ahí imponente, del cielo, de la nada, es cortada una roca, dice la expresión bíblica, sin mano, es decir, no de esta tierra. Si creías en extraterrestres, aquí hay una referencia a ello. Algo fuera de este planeta cae en los pies de la estatua, la destruye totalmente, la hace polvo. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, él se quedó admirado. Sabía que la interpretación que Daniel le iba a dar era totalmente cierta.
Y así comienza. Voy a leerte Daniel capítulo 2, verso 38. De paso, perdón no leerte toda la historia, pero tú la puedes leer ahí en Daniel capítulo 2. Voy directo a la interpretación. Dice verso 38. Bueno, 37, Daniel 2, 37. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Punto. Tú eres esa cabeza de oro. Comienza la interpretación. Daniel le dice, rey, la cabeza de oro eres tú. Y no necesariamente Nabucodonosor, sino todo su imperio, el imperio babilónico, construido de una forma fuerte, grande, un imperio esplendoroso. Precisamente por eso es la cabeza de oro. ¿Por qué de oro? Porque no hubo otro imperio tan grande en cuanto a riquezas como Babilonia. Mira, Babilonia, como todas las ciudades, era cercada por murallas. Cuando los enemigos querían destruir alguna ciudad o conquistarla, la sitiaban, es decir, rodeaban esa ciudad, impidiendo el acceso tanto que salgan o que entren. Por lo tanto, poco a poco los suministros de esa ciudad se iban agotando hasta que obligadamente los de la ciudad se rendían. Pero con Babilonia no ocurría eso. Mira, hay estudios que dicen que Babilonia podían pasar hasta 40 años allí dentro sin necesidad de nada. Ellos sí pasaban una cuarentena real. ¿Por qué razón? Porque en medio de la ciudad pasaba el río Éufrates. Ese río regaba la ciudad. Esos sistemas de rieles mantenían a la ciudad con vida. Dentro de la ciudad tenían sus propios cultivos, por lo tanto, no era necesario ir en busca de algo cuando ellos lo tenían todo en la ciudad. Dentro de esa ciudad estaban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes, se nos cuenta que la reina extrañaba ver esas hermosas colinas, esas flores, eso lindo que ella estaba acostumbrada. Entonces el rey, para complacerla, manda hacer esos jardines colgantes, que no eran sino pirámides, también con sistema de riegue que mantenía esas flores, esa flora y fauna inclusive sobre esas murallas, sobre esas pirámides, y dentro de las pirámides bóvedas donde mantenían riquezas, documentos preciosos de Babilonia. Babilonia considerada una joya en sí. Por eso es la cabeza de oro. Pero esa cabeza iba a llegar a su final. Después de la cabeza iba otro imperio, los medos y los persas. Antes de pasar a los medos y los persas, necesito leerte este versículo. Vamos a Jeremías 27. Cuando yo leí este versículo me quedé sorprendido. Jeremías 27, versículos 6 y 7. ¿Por qué? Porque mucho antes de que Daniel revelase este sueño, ya Jeremías ya lo había también interpretado, ya había desenvuelto lo que iba a suceder en el futuro. Dice Jeremías 27:6: ahora entregaré todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo las he dado para que le sirvan. Verso 7: y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que vengan también el tiempo de su mismo país y muchas naciones y reyes lo reduzcan a servidumbre. Mira Jeremías lo que él está diciendo. Se le va a dar el imperio a Nabucodonosor, también a su hijo y a su nieto. Y después de su nieto van a venir otros y los van a destruir. Efectivamente eso pasó. Mira, el imperio babilónico comienza a construirlo el padre de Nabucodonosor, que se llama Nabopolassar. Luego de Nabopolassar viene Nabucodonosor. Luego Nabucodonosor tiene un hijo que se llama Nabonido, todos con Nabu.
Y luego Nabonido tiene un hijo que se llama Belsasar. Y efectivamente, en el tiempo de Belsasar es cuando se le quita el reino. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es que a Babilonia, esa ciudad impenetrable, cómo es que se le quita ese poder? Mira, se juntan dos reinos, los medos y los persas. Y para poder conquistar a Babilonia, lo que ellos hacen es una estrategia muy astuta. Van hacia arriba, donde comienza el cauce del río Éufrates. Hacen una represa, desembocan el cauce. Por lo tanto, donde pasa el río queda en seco. Y el río pasa bajo las murallas, por lo tanto allí queda seco, y por allá abajo el ejército persa y medo pasan y conquistan la ciudad. En esa noche, casualmente, bueno, no es nada de la casualidad, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, está teniendo una fiesta. En esa fiesta manda traer los utensilios del templo de Jehová, los profana, bebiendo en ellos, teniendo una orgía. Y en esa misma noche aparece en la pared una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Belsasar se espanta, manda a buscar a alguien que interprete esto. ¿Y quién más sino Daniel? Daniel llega, te voy a leer Daniel capítulo 5, versículo 28. La última parte de la interpretación dice: Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Se acabó el esplendor de la cabeza de oro, ahora pasa a otro imperio, los pechos y brazos de plata. Daniel capítulo 2, verso 39 dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y efectivamente eso sucedió. Babilonia no podía ser destruida, pero el Señor había dicho hasta aquí. Cuando Dios dice hasta aquí, nada puede intervenir, porque es el Todopoderoso. Y ahora un imperio inferior ya no igualó el esplendor de Babilonia, pero sí ganaron el poder los medos y persas. E inclusive mucho tiempo antes también ya se había hablado con respecto a los medos y persas, antes inclusive de Jeremías. Te voy a leer Isaías verso 44. Mira, estamos hablando de 200 años antes de que esto ocurriera. Isaías tiene una visión. Isaías 44, 28 dice: ¿qué digo de Ciro? Mira, con nombre específico. Es mi pastor. Ojo, Ciro es un rey pagano. Al igual que Nabucodonosor, tienen otros dioses. Pero Jehová llama a Ciro mi pastor. ¿Por qué? Porque cumplirá todo lo que quiero. Al decir a Jerusalén será reedificada, el templo será fundado. ¿Recuerdas que Nabucodonosor había traído a todos los judíos de Jerusalén? Ahora, a través de Ciro, él iba a influir para que estos judíos regresaran otra vez a su ciudad, a reconstruir la ciudad, los muros, el templo, a reconstruir Jerusalén. Cuando pasa Belsasar, se introduce Ciro, rey de Persia. Yo me imagino Daniel leyéndole Isaías, y cuando Ciro mira su propio nombre allí, 200 años antes de su existencia, él se da cuenta que no es casualidad, que Jehová está allí, por lo tanto él ayuda. Más adelante, hasta que llega Artajerjes I Longímano, se da toda la autoridad para que los judíos vayan, pero Ciro interviene también para la reconstrucción de Jerusalén. Voy a seguir leyendo Isaías, capítulo 45. A ver, Isaías 45, el primer versículo dice: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él y desatar lomo de reyes,
para abrir puertas ante él, puertas que no se pueden cerrar. Definitivamente, después de Babilonia, iba a venir el reinado de Ciro, el reino de los medos y los persas. Pero la profecía sigue. Verso 39, Daniel 2:39, dice: y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. El bronce, representando aquí al imperio greco-macedónico, es decir, a los griegos. En esta profecía no se nos habla mucho acerca de los griegos, sí en las siguientes profecías. Así que por ahora no vamos a dar muchos detalles en cuanto al imperio de Grecia. Sí aparece en la Biblia, capítulo 8 de Daniel. Te voy a leer el versículo 21. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, con nombre específico. Esa profecía también la vamos a estudiar, la vamos a comparar y te vas a dar cuenta que esas muslos y vientres de bronce es comparado al macho cabrío de Daniel capítulo 8, que representa a Grecia. Pero después de Grecia viene la parte de las piernas. Dice, verso 40, Daniel 2:40: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto imperio, comparado con el hierro que destroza, dice, desmenuza, destruye todo. Efectivamente sabemos que después de Grecia se levantó el imperio romano, que fue precisamente el imperio donde nació Jesús. Mira, los romanos se caracterizaron por ser sangrientos. Los emperadores romanos estaban desquiciados. Su día a día era ver sangre y ellos se deleitaban en ello. Se construyó, que hasta hoy en día está, el Coliseo romano, donde los gladiadores peleaban a muerte, pero también donde muchos cristianos justos e inocentes fueron asesinados en manos del imperio romano. Mira, la leyenda de Roma precisamente lo cuenta así. Dice que Rómulo y Remo, dos niños que fueron abandonados en un río, una loba los rescata, los cría, los amamanta. Cuando estos niños se desarrollan, crecen, ellos pasan a ser los fundadores de Roma. Si bien es cierto, es una leyenda, pero también tiene mucho de verdad. Así como ese espíritu salvaje y sangriento de esta leyenda, así fue fundada Roma y se caracterizó por eso. Te voy a leer ahora Daniel 7, versículo 7. Hablando también de este cuarto imperio, Daniel 7:7 dice: seguí mirando la visión de noche, vi una cuarta bestia, ojo, cuarta bestia, espantosa, terrible, muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro. ¿Casualidad? No, es las mismas piernas de hierro. Devoraba, destrozaba, pisoteaba la sobra de sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. La misma descripción: destruía, pisoteaba, devoraba. Más adelante, verso 23, Daniel 7:23, dice: me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Wow. Sin lugar a dudas, Roma fue un imperio sangriento y se cumplió tal cual como se había dicho. Pero la visión continúa, sigue diciendo, Daniel 2:41: y los pies de los dedos que vistes, en parte de arcilla y en parte de hierro, será un reino dividido. Y fue precisamente lo que sucedió. Roma, después de haber tenido, mira, Roma fue inmenso en territorio. Prácticamente toda Europa, parte de Asia, parte de África, 3 continentes, Roma allí dominando. Pero este imperio se comienza a dividir y por eso dice que una parte es de hierro y una parte es de barro, porque se divide. Y así como viste, no vistes.
El hierro mezclado con la arcilla tendrá algo de fortaleza del hierro. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y definitivamente eso es lo que nosotros vemos en toda la historia de Europa. Momentos en los que se trató de que Europa fuera fuerte, otros momentos en que flaqueó definitivamente, y en todos los aspectos, tanto político, económico, social, cultural. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Verso 43. Y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y definitivamente también sucedió. Mira, cuando el Imperio Romano se divide, varios emperadores romanos intentaron volver a unirlo, sin ningún éxito. También, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte, Hitler, personas que tenían una mentalidad muy particular, pero que al mismo tiempo intentaron unir toda Europa. No se logró, no se pudo. Ya el ángel se lo había dicho a Daniel, no se volverán a unir. En cuanto a esas relaciones en casamientos, la princesa de tal reino con el príncipe de tal reino casándose para tratar de unir, hacer alianzas políticas, obviamente sin ningún éxito, sin ningún resultado. Hasta hoy en día existe lo que conocemos como la Unión Europea, pero ni aún así, es decir, son diferentes naciones que jamás se volverán a unir. Y eso lo dice la Biblia misma. Y después de eso aparece verso 44, Daniel 2:44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Bendita esperanza, el regreso de Cristo Jesús. Esa roca que no era cortada con mano humana, es decir, la estatua, un símbolo de el esfuerzo humano por tratar de parecerse o igualar a Dios, un símbolo de independencia, de que yo no necesito un salvador, yo puedo salvarme a mí mismo. Todo ese orgullo humano llega a su fin cuando el reino de Dios llega, golpea y destruye todo eso. Y ahí se establece el reino de paz, el reino de Cristo Jesús. Mi amigo, acabamos de ver desde Daniel, alrededor del año 605, 606, antes de Cristo, hasta nuestra fecha y hasta la venida de Cristo Jesús. En todo eso aprendemos que Dios lleva el control. Él conoce el futuro. A Él no lo toma nada por desapercibido, por sorpresa. Y si hay algo en tu vida que a ti sí te puede tomar por sorpresa, pero te aseguro que si te agarras de Cristo Jesús, vas a estar firme en esa roca. Luego vamos a seguir estudiando las profecías. La próxima lección, Daniel capítulo 7. Te invito a que sigas estudiando la profecía. Hoy no lo descubrimos, pero más adelante vamos a descubrir que en verdad Dios es justo, que Dios es amor. ¿Te parece si oramos? Amante Señor, gracias, porque en medio de todo esto sabemos que usted lleva el control. Usted conoce el futuro. Por lo tanto, ayúdanos a agarrarnos a ti, esa roca firme. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a conocerte, a llegar a entender que tú eres justo, que tú eres misericordia, que tú eres amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Seguimos estudiando las profecías en un próximo encuentro. Hasta la próxima.